Buenos días, sus señorías. Vamos a ver, hablemos de seguridad. Con lo del Food Express, si habéis seguido la línea y si no, da igual, porque este vídeo es, es aparte, aunque utilizaremos el programa del Food Express como referencia, pero hablemos de seguridad en general. Desde que ha salido la Internet, la seguridad se ha convertido en eso, en el grano en el culo de todo administrador de sistemas. Internet no se creó pensando en la seguridad, igual que el correo electrónico no se creó pensando, es decir, los protocolos normales no se crearon pensando en la seguridad. Y eso nos obliga a un montón de problemas que, en principio, que no me oiga nadie, nos importan una mierda. Me explico. Linux tiene un hueco de seguridad en el manejo de el Ethernet que permite que usuarios... ¿Yo qué quieres que le haga? Actualizo mi Linux cuando sale y me paso el tema por las narices, porque eso es como si tú en tu casa montas tu seguridad y te dicen, no, pero es que hay una banda de albano-kosovares que se preocupa, que antes eran, yo qué sé, ladrones de cajas fuertes en bancos que han perforado el Banco de España y que como lleguen a tu puerta te abren la puerta en 10 segundos. Y tú dices, ¿y a mí qué me cuentas? Si vienen a mi puerta y me roban, será parte de lo inevitable del universo. Yo me puedo centrar en aquello que puedo controlar. Esto es filosofía estoica. De lo que no puedo controlar, paso. De lo que puedo controlar, me preocupo. Mejor dicho, me ocupo. Entonces, estas cuestiones de seguridad de Internet y tal, ¿qué podemos ocuparnos? Pues podemos, en el contexto que os estoy hablando, es decir, una pequeña empresa que tiene varios ordenadores en una oficina o digamos en varias oficinas y están todas unidas, claro, pues la empresa tiene distintas sucursales, podemos ocuparnos de que las sucursales tengan sus firewall bien configurados, que los servidores no tengan, no sean muy ingenuos y así le cambiamos los puertos de SSH, VNC, de las bases de datos, de lo que sean, los cambiamos para que los hackers no lo tengan fácil. Le establecemos una VPN donde todo nuestro software corra por debajo de esa VPN de manera que nuestros datos dentro de la empresa estén totalmente seguros. Y fuera de eso, que le den morcilla a los albano-kosovares hackeadores de Banco de España. No, no podemos defendernos contra eso. Eso es algo que existe en ese pozo de tiburones que se ha convertido Internet. Dentro de nuestra empresa, una vez pasados esos filtros que os acabo de mencionar, tenemos nuestras máquinas. En nuestras máquinas, ¿qué seguridad se puede poner? En la máquina en sí misma, poca. Hay un dicho de toda la vida, cuando se hablaba de seguridad y de hackeos y tal, que decían, acceso local es acceso local. Es decir, si a mí me das tiempo y acceso a tu ordenador, te destripo lo que tengas sin ser un hacker. No voy a decir en cero coma, pero te lo destripo. Salvo que hayas, no sé, encriptado el disco duro entero y cosas así. Incluso entonces me puedo llevar el disco y ya veríamos. Acceso local es acceso local. Pero eso quiere decir que nuestros ordenadores tienen que tener el acceso local restringido. ¿Cómo? Pues lo más elemental es que el acceso al local donde estamos no sea choto la Bernarda, como se decía antes, que sea algo con sus puertas, con sus llaves y que si le damos llaves a los empleados, y eso me ha llevado a mí de cabeza años, de que le das una llave a un tío, una llave física, y todo feliz él la tiene para él.
le das una llave lógica, es decir, una contraseña con acceso a lo demás, y rápidamente se la dice a todos los que les rodean y a todo el mundo. Y yo siempre les decía, pero vamos a ver, ¿tú tienes llave de aquí, de la oficina? Sí. ¿Y tú si la dejas a cualquiera? Pues no. ¿Por qué? Si aquí no hay nada tuyo. Porque es que cuando le decías a la gente eso de no digas nada a la llave del ordenador, todos decían, no, si yo aquí no tengo nada. Digo, vale, pero a que la llave de la puerta no se la dejas a la gente, aunque aquí no tengas nada. Pues exactamente igual pasa con las contraseñas. La contraseña no se comparte nunca y se guarda en sitios aquí dentro sobre todo, que para eso hay sistemas. Entonces, controlar el acceso local. Muchas veces el problema surge en nuestros empleados. Ese es el mayor problema. Porque entre ellos no le dan importancia. Tú eres de confianza, eres de la casa, pues entonces te doy mi contraseña porque, oye, que tengo que ir al baño, que estoy un poco estreñido, si pasa algo, mi clave es esta. Oye, que me voy de vacaciones, si llama fulano preguntando no sé qué, la clave de mi ordenador es esta. Y eso es el mayor hueco de seguridad que hay. O sea, que el acceso local, y acceso local incluye cosas como los salvapantallas. O sea, que te vas de la máquina a almorzar, bien, pues que a los 2 3 minutos se te ponga el salvapantallas y te pida clave para volver a entrar. Eso no te salva del reinicio con un pendrive del hacker malvado, pero sí te salva de que llegue cualquiera, pulse una tecla y empiece a toquetear como si fueses tú. Em, Esa seguridad del acceso local implica, aunque no lo vamos a ver aquí en el Food Express y eso, implica que todas las tablas del sistema deben tener un registro de quién y a qué hora, minuto y segundo ha actualizado qué. Y luego aparte debe haber un log donde se repita todo eso mismo, pero fuera de las propias tablas. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a ver ahora, es más complejo y más complicado. Teníamos eso, acceso local restringido y tenemos seguridad en el sistema operativo. El sistema operativo impone su propio sistema de seguridad que todos conocéis, a base de usuarios, grupos y propietarios. Joder, el cerebro como lo tengo hoy. Entonces, estableciendo un buen sistema de permisos en las carpetas y demás de lo que es el sistema, la máquina está razonablemente segura. Pero todo eso, hasta donde yo he hablado aquí, son cosas que podemos hacer fuera de gambas, fuera de lo que nos une, el amor a las gambas, más si son a la plancha, pero en este caso son a la pantalla. Dentro de gambas, ¿qué podemos hacer para controlar? Pues hay varios mecanismos. Unos consisten en dividir los programas. Tú tienes un programa como el Food Express y dices, bueno, pues yo que soy el programador, además del administrador, toda la parte peligrosa de las consultas, de todo eso, etcétera, etcétera, la saco a otro programa y ese otro programa lo pongo en un sitio de la máquina donde los usuarios normales no puedan acceder. Es una manera, pero también es un procuro porque te obliga a duplicar un montón de cosas, de código, de historias que debe funcionar. Por ejemplo, lo más sencillo, lo más tonto, el acceso a las bases de datos, los comanditos de las conexiones y demás. Si lo haces dentro de un programa, lo haces una vez. Si empiezas a dividir, tienes que hacerlo 14 veces. Y si cambia algo, el nombre de la base, la carpeta donde están, tienes que irte a 14 de programas a cambiarlo y eso es un follón. Solo cambiar el nombre de un campo o añadir una tabla o algo así y te obliga a hacerlo en eso, en todas las partes en que has dividido tu programa. ¿Cuál es la otra manera? Pues no dar acceso a la gente a determinadas zonas del programa. ¿Cómo? Pues hay varias maneras y de eso trata este vídeo. Pero antes de eso, os quiero contar que aquí estamos utilizando SQLite. Y SQLite, si tienes y usas SQLite, olvídate de la seguridad.
en sí misma, la base de datos no ofrece ninguna. Ni se puede cifrar, ni se pueden poner contraseñas reales, ni nada de nada. O sea, en lo que es la base de datos. Si no tienes muy controlado lo del acceso local, un usuario malintencionado que entre a tu máquina puede coger la base de datos y hacer con ella lo que quiera. Entonces, acceso local puesto, eh, grupos y usuarios del sistema bien organizados. Estamos con ese culite, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estamos perdidos. Hay programas, los oirás por ahí. El más famoso es SQL Cipher, que sí permiten encriptar la base de datos y luego ellos aportan una capa intermedia sobre la base de datos con los comandos necesarios. O sea, lo que hacen es duplicar las librerías de SQLite y añadir los comandos necesarios para encriptar, desencriptar, poner contraseña, cambiarla, etcétera, etcétera. Problema, Gambas eso no lo entiende. Y de hecho, SQLite tampoco. Una base de datos cifrada no se puede abrir ni manejar con el SQLite sin más. Tiene que ser ya con el SQL Cipher este. Pero bueno, basta la primera razón. Gambas no lo permite, luego no nos valen. Esos sistemas de encriptado no nos valen. Lo normal en grandes desarrollos es lo que yo tenía y por lo que he visto existe así en eso, es que tú tienes un montón de bases de datos. Tienes la base de, de contabilidad, de ventas, de almacén, de usuarios, y una, como en El Señor de los Anillos, una base para unirlas a todas. Una base que establece los usuarios, a qué programas tienen derecho, desde qué sitios tienen derecho, qué permisos tienen en cada uno de los programas, yo los llamaba entornos, en cada uno de los entornos donde pongas, y una configuración en todos los programas estándar de la que yo estaba muy orgulloso, que controlan los permisos de cada usuario en cualquier lado. Eso no es lo que vamos a ver hoy, eso sería para bases de datos más serias y más seguras. En este caso yo usaba MySQL, a veces MariaDB, que son lo mismo, pero no es igual. Y, y tenía montado, lo tengo por ahí, un sistema muy que yo estaba muy contentito con eso y muy bien. Si a alguien le interesase, como dicen los youtubers, dejarlo en los comentarios y procuraré ponerlo. Eso nos llevaría, ver ese sistema de seguridad nos llevaría a una serie de vídeos de cómo instalar MySQL en local y en red, cómo manejar las distintas bases de datos al mismo tiempo y todo eso. Pero bueno, no es el caso hoy. Hoy vamos a hacer un sistema de seguridad, el más simple que he inventado, que ya estaba inventado, imagino, porque eso lo leí una vez en una novela del Coyote. No sé si os acordáis del personaje del Coyote, que era don César de Echagüe por el día y el Coyote por la noche. Y decía una vez el don César de Echagüe en una fiesta, no me acuerdo lo que decía, y decía a su interlocutor, oh, ¿ha leído usted a Platón y a Aristóteles? Y decía el otro, no, pero es mucho más sencillo reinventar lo que otros ya han dicho y pasar por culto que pelearse con nadie y diciendo, no, no, lo he inventado yo, lo he inventado yo. Pues esto lo he inventado yo, pero seguro que lo he inventado antes hasta el gato. Me quito del medio y vamos al meollo después de este discurso estúpido que os he soltado. Abrimos nuestro Food Express. Eso, aquí está. Y lo que teníamos es que el creador de consultas era nuestro primer problema con la seguridad. Vamos a ejecutarlo. Este formulario, como nos da acceso a SQL completo, pues nos permite utilizar comandos de alter table, delete, lo que sea, ¿no? Comando de manipulación de datos, no solo de consultas, que se puede intentar vía código, decir, si no empieza por select,
no me lo pongas, etcétera y tal, pero que ya eso complica, es un peligro y limita mucho el tema. Porque a nosotros mismos nos puede interesar en algún momento al hacer aquí un alternable o un delete o lo que sea. Nosotros como administradores que sabemos lo que estamos haciendo, pero no le podemos dejar esto a los camareros. Los camareros del Food Express tienen que ejecutar. No va a funcionar porque no tengo datos o de las ventas, pero bueno, aquí si os acordáis, salían aquí los bebidas, licores, las imágenes. Es que las imágenes las perdí haciendo el idiota, perdí las fotos que había recopilado. Y podíamos tener o del café o refresco o si le dábamos, bueno, lo que fuera. Esto es lo que tienen que manejar los camareros, no esto. ¿Cómo evitamos que los camareros manejen eso? Pues bien, no vamos a poner contraseñas, ni usuarios, ni cosas en el programa. Vamos simplemente a crear, espera, os lo enseño primero aquí, como lo he hecho en mi máquina, en donde estáis, usuarios y grupos, le pongo mi clave y entonces he creado un usuario nuevo. Este usuario es un usuario estándar que solo pertenece a su grupo, al camarero. Y el otro usuario que existe en esta máquina es Jorge, que pertenece a este montón de grupos. Entre ellos pertenezco al grupo sudo de administradores. Es el que vamos a utilizar aquí para, para discriminar quién está utilizando el programa. Aquí lo que hay un comando que lo conoceréis todos, imagino, que es groups y el nombre del usuario, Jorge. Groups Jorge devuelve esta línea donde vienen todos estos usuarios todos los grupos a los que pertenece el usuario. Imaginad que pongo aquí el grupo FE de Food Express admin. Creo ese grupo y a Jorge lo meto en ese grupo, en FE admin. Con lo cual, Jorge ya sabemos que camarero, que es el otro usuario, solo pertenece al grupo camarero. En este caso, para el ejemplo de hoy, lo voy a hacer con el grupo sudo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Al abrir el formulario principal, bueno, primero en el módulo M, que ya sabéis que es el módulo de basureo, lo pongo M por ahorrar tecleos. Aquí es donde están, en este programita solo hay 3 cosas, pero ahí ves, digamos, el cajón desastre. En el M pongo todo lo que debe ser público y que no tiene una categoría concreta. Entonces aquí he creado esta variable pública administrador de tipo booleano. Y lo que vamos a hacer es que a los administradores sí se les va a dar acceso a esta opción del menú y a los que no son administradores no. ¿Cómo? Pues en el código de apertura del formulario principal, aquí ejecutamos el comando ese que acabamos de ver en la consola, grupos, con el usuario del sistema que está en este momento ejecutando el programa. Exec groups, user home, y lo bajamos en la variable S. Vamos a verlo aquí, que es más sencillo. Aquí tenemos S, de momento está vacío, no hay nada que ver. Ejecutamos el exec y vemos que el usuario que se está usando es Jorge, que pertenece a todos estos grupos. Bien, ahora, si dentro de la cadena S existe la palabra sudo está en alguna posición mayor que 0, quiere decir que sí pertenece a sudo, entonces administrador igual true. A partir de ahora, lo único que tengo que hacer es a ver dónde estaba. Aquí. En el menú de consultas, vamos a poner aquí otra paradita. En el menú de consultas, aquí, preguntamos simplemente si es administrador, si M administrador. Ya sabéis que no hace falta poner igual true, que eso obliga al compilador a hacerlo 2 veces. Yo suelo ponerlo por claridad visual mía, pero bueno, es simplemente sencillo. O sea, es más sencillo y directo eso. Si es administrador, entonces
abro el formulario y lo meto en el workspace y demás. Si no lo fuera, si yo fuera camarero, en vez de administrador, esto sería falso y lo que me saldría al entrar en el menú sería eso, permisos insuficientes. ¿Mm? Ok, vale, hombre, ya lo sé. Ah, mira, esta es la primera vez que me pasa. Ya sabéis que al subrayar una... A ver, ¿puedo continuar? Un momento. Express, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Lo paro. Esto que nos ha pasado es, yo le doy aquí a creador de consultas y aquí me quedo parado. Ya sabéis que cuando tú dices M administrador, él te devuelve el valor aquí. Pero si coges una función, la ejecuta a ver si el valor que da. Mensaje info me ejecuta lo que saldría. Esto es que así depurando nunca se me había ocurrido hacerlo y no lo había visto. Problema, como el programa está parado, no podemos salir de aquí. Esto, en cuanto das OK, se cierra, pero claro, como el programa no está en marcha, no continúa y ya no puedo salir de aquí. Tengo que venir aquí, le doy F5 para que continúe, vale, y ahora es cuando pasa. Entonces, bien, como sí soy administrador, voy a quitar la parada. A mí, si me permite, he hecho la prueba, no la voy a hacer porque para hacerlo con este sistema hay que reiniciar la sesión. O sea, si ahora os digo aquí en el menú de cambiar sesión y entrar como camarero para que veáis el asunto, dejaría de grabar el vídeo, tendría que grabar otro, empalmarlo y todo eso. Pero bueno, confiad en mí. Si el usuario fuese camarero, que no tiene permisos de sudo, aquí me saldría el mensaje de permisos insuficientes y ya tendría yo a salvo mi base de datos del patoso que mete la pata haciendo consultas malvadas. Fijaos que con este sistema voy a sacar otra vez el Jorge. Estos son los grupos a los que pertenezco, que son todos grupos del sistema en sí mismo. Cada uno me da permisos dentro del sistema operativo a hacer distintas cosas, siendo sudo la llave maestra que te permite hacer todo. Pero si creásemos en esta máquina los grupos, no sé, empezando por FE de Food Express, FE administrador, FE impresor, FE camarero, FE... Podemos con eso que cada usuario pertenezca a los que nos interesa. Entonces el camarero Pepe, que es el más experimentado, le podemos poner en el grupo FE impresor y discriminar en el menú de editar menú del día, aquí discriminaríamos igual que hemos hecho aquí, M impresor. Y si este pertenece al grupo M impresor, pues te dejamos, o al grupo sudo, el sudo siempre sería, le dejamos que edite el menú, si no, pues no. Y cosas por el estilo, podríamos tener un montón de grupos para un montón de cosas. El inconveniente principal es que para cambiar de usuario hay que cerrar la sesión del ordenata. Pero en este caso concreto, el Food Express, como hemos dicho que esto se supone que tú llegas por la mañana, abres el bar y te pones en esta pantalla y ya no necesitas más en un día normal de trabajo, vas metiendo las ventas y ya está. Luego por la tarde, cuando hay que cerrar, llega el jefe y es cuando mira a ver en las consultas que tenga puestas de cuántos se ha vendido por mes o por semanas o por días o lo que sea, ¿no? El jefe, para hacer eso, tendría que cerrar la sesión del sistema operativo del camarero y entrar él como jefe. Pero bueno, para el caso este, el Food Express, ese nivel dentro de nuestro programa sería suficiente. Dejo aparte todos los agujeros de seguridad que hay de eso del acceso local a la máquina y del SQLite, pero para este caso son insoslayables hasta donde yo sé. Puedes intentar cosas como
utilizando, ¿qué te diría yo? El zip. Dejar cuando cierres el programa que la contraseña, la base de datos la comprima en un archivo con clave y dices, ah, ya te, sí, pero lo que te digo, llega el hijo puta y te lo borra el archivo, o el idiota que se cree que... Entonces, acceso local es acceso local, pero dentro de nuestro programa podemos estar más o menos confiados. Hay técnicas y maneras para que una vez que tú entras aquí, abres ventas, esto no se pueda cerrar. O sea, podemos hacer mil cosas, que no haya botones de cierre aquí, que los camareros no sepan, que no tengamos la máquina, no tenga la barra de herramientas para salir y que esto parezca un terminal dedicado. Muchas cosas podemos hacer para evitar eso, pero bueno, ahora hoy las que hemos visto es eso. Acceder aquí al creador de consultas se limita a quien sepa lo que hace. Y nada más. Es eso. No lo voy a decir. Bueno, sí voy a decir una cosa. Si no te ha gustado, dale al me gusta o no le des o lo que te dé la gana. Me da igual. Yo no voy a ser viral en la vida ni con esta cara ni con este tema de gambas. Pero sí me interesa mucho el feedback. Es decir, ¿este vídeo te ha parecido útil? No, sí. Hago más como este, continúo profundizando en lo de la seguridad. ¿Quieres ver cómo se montan bases MySQL? ¿Qué? Todo eso sí puedo ponerlo, sí me lo decís. Y bueno, y nada más. Ser buenos. Alguien lo ha dicho en los comentarios. Beber mucha cerveza. Pero yo no. Yo os digo la cerveza, poquita a poquita, que es muy mala.